o por no refugiarnos en el Señor, nosotros venimos acarreando diversas circunstancias o problemas en nuestra vida, que por no hacerle caso al Señor o por no oír consejo, quizás nos vienen las cosas a nuestra vida, ya sea de enfermedad, ya sea de situaciones que no podemos hacer con nuestras propias manos, pero en verdad es porque no hemos escuchado la voz del Señor y permitimos que al no escuchar la voz de Dios vengan los problemas a nuestra vida. Dios le estaba dando a Jonás, le estaba haciendo un llamamiento a Jonás, porque dice que en el capítulo 1 donde empezamos, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Dios le dio una orden a Jonás para que él fuera y pregonara. Pregonar es que él fuera y hablara de la palabra del Señor, del arrepentimiento de Dios, porque el pueblo de Nínive estaba siendo azotado por una ola de maldad donde ellos estaban. Entonces Dios había visto el pecado de ellos, había visto tanta fornicación, tanto adulterio, tanta inmundicia que había dentro del pueblo de Nínive, y Dios quería usar a Jonás para que Jonás les hablara de la palabra del Señor, que les hablara de que Dios existe y vive por los siglos de los siglos. Pero él, en vez de buscar y meterse con el Señor, lo que hizo fue que se escondió de Dios, huyó de Dios. Pero nosotros no podemos huir de la presencia de Dios ni esconderlos de Dios, porque Dios lo sabe todo. Dios quería usar a Jonás para que el pueblo se arrepintieran y se volvieran a Dios y no les cayera la ira de Dios sobre ellos. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios nos habla a nosotros huimos de Dios, no le hacemos caso al Señor, y aún siendo cristianos, hay momentos en los que Dios nos da palabra, hay momentos en los que Dios nos dice: habla a alguna persona de la iglesia, algún hermano o alguna persona que está pasando alguna situación, pero Dios le quiere llamar la atención, o le quiere hablar, o le quiere dar una palabra, y nosotros nos hacemos los de oídos sordos o ojos ciegos. Y estamos siendo desobedientes a la voz de Dios cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Una de las cosas que yo siempre he podido ver es que cuando Dios le da una palabra para una persona, a uno tiene que ser precavido en hablar y no ser ligero, porque no sabemos cómo Dios los va a utilizar, porque a veces nosotros, por ligeros o por emocionalismo, venimos y queremos dar una palabra a una persona cuando sabemos que no es, cuando Dios nos ha hablado o cuando Dios no nos ha dirigido, porque nosotros tenemos que pedir dirección al Señor para que el Señor sea el que hable y que haga lo que tiene que hacer en la vida de la persona. En una ocasión a mí me tocó estar en un servicio en una iglesia donde habían invitado a unas personas a ministrar, y la persona empezó a decir palabras, pero en verdad lo que ella decía no conectaba con lo que yo estaba pasando. Pero a veces uno, por no dejar en ridículo a las personas, uno hace o acepta, pero la verdad, uno hay que pedirle a Dios discernimiento de lo que Dios está haciendo, lo que la persona va a hacer, porque al pedir discernimiento al Señor, nosotros vamos a reprender y a rechazar lo que vino contra nosotros a través de esa palabra. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos cuando Dios nos da una palabra y vamos a ir a darla
a un lugar, ya sea una congregación, a un hermano, a una persona, porque sabemos que si no somos dirigidos por Dios, podemos cometer un error. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jonás estaba en la nave, los que estaban en la nave estaban preocupados porque ellos pensaban que iban a morir. Entonces Jonás les dijo a ellos: tírenme fuera de la nave al mar para que se calme la tempestad. Y así lo hicieron, hicieron votos y tiraron a Jonás al mar. Pero lo que no se esperaba Jonás era que Dios iba a tratar con él a través de que cuando ellos lo tiraran al mar, un pez se lo iba a tragar, un pez grande se iba a tragar a Jonás, e iba a pasar 3 días y 3 noches dentro del pez, dentro del vientre del pez. Cuando Jonás fue tirado, el pez lo agarró, lo cachó el pez. Cuando lo tiraron ellos, dijo el pez: aquí estoy yo, ¡bum!, lo cachó. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros estamos en una dificultad, cuando nosotros estamos en un problema grandísimo o una situación que nosotros no podemos, o dejamos que las cosas sean más grandes, venimos a clamarle a Dios y a pedirle al Señor que nos ayude, cuando sabemos que estamos corriendo del Señor, pero cuando vemos las situaciones duras en nuestra vida, el Señor empezamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude y que el Señor abra el camino y que quite toda tempestad de nuestro camino. Eso es lo que estaba haciendo Jonás cuando empezó a orarle a Jehová dentro del pez, porque sabía que no había muerto. Sabía él de que lo que donde él estaba era un ser viviente, que era un animal de mar donde él estaba. Dice que sigue diciendo el versículo 3 del capítulo 2: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma fallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando nosotros estamos pasando una dificultad, como decía anteriormente, cuando nosotros estamos pasando, en verdad estamos pasando situaciones duras, situaciones que nosotros con nuestras propias fuerzas no lo vamos a solucionar. El Señor, venimos delante del Señor y le clamamos a Dios, y sabemos que Dios nos va a ayudar. Cuando tenemos enfermedades graves, lo que hacemos es que clamamos a Dios. Pero hay una de las cosas que nosotros como seres humanos no entendemos, de que cuando nosotros tenemos dificultades y venimos a Dios, tenemos que ser agradecidos con el Señor y postrarnos y darle gracias a Dios por el milagro o por las bendiciones que nos ha dado. Como sucedió en la historia de los 10 leprosos.
habían 10 leprosos, los cuales de los 10 leprosos solo vinieron uno a darle gracias al Señor y a postrarse delante de Jesús, agradecido del milagro que él había hecho en su vida. Los otros 10 se fueron a seguir en la parranda, a seguir en las drogas, a seguir emborrachándose, a seguir haciendo cosas desagradables delante de Dios. El problema es que, como está diciendo Jonás, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta el santo templo. Llegó la oración de los 10 leprosos al santo templo, fueron sanados y volvieron. Pero el problema es que cuando nosotros no venimos a darle gracias al Señor, vuelven los problemas, vuelven las situaciones duras a nuestra vida y volvemos, y es un círculo. Mientras no rompamos ese círculo, nunca vamos a tener una paz, la cual Dios es la única que da la paz. Amén. Entonces, después de que Dios veía de que Jonás había clamado, se había arrepentido, mandó Dios al pez que vomitara a Jonás. Gloria a Dios, aleluya. Después de que pasaron todas estas cosas, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, esto está en capítulo 3, del 1 en adelante, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, después de haber pasado tantas situaciones, como nosotros cuando pasamos tantas situaciones en nuestra vida, ahora sí escuchamos la voz de Dios, ahora sí venimos delante de Dios y le pedimos perdón, y Dios empieza a usarnos, empieza a llevarnos a proclamar la palabra del Señor, porque Dios nos ha hecho o nos ha rescatado, o nos ha librado de la muerte, o nos ha librado de la cárcel, o nos ha librado de cualquier situación donde Dios nos haya librado el Señor. Ahora tenemos que ser usados por Dios, porque ahora sí hemos tenido un arrepentimiento con Dios, para que Dios se manifieste y obre en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, caminó Jonás el primer día proclamando la palabra del Señor, aquel pueblo que estaba en desorden, en pecado, haciendo lo que ellos querían. Y cuando ellos oían a hablar a Jonás del Señor, proclamándoles que si no se arrepentían iban a ser destruidos, llegó la noticia al rey de Nínive, el cual dice el versículo 6 del capítulo 3, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no tengan cosa alguna, no se les dé alimento, ni bebida, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos,
quién sabe si volveré